Hola, soy Javier. Vi a mi mejor amigo, Mateo, rendirse en medio del mar. No fue un grito desesperado ni una lucha violenta por sobrevivir, fue algo mucho peor. Fue un abandono silencioso, una entrega total, mientras las olas lo arrastraban mar adentro. La gente en la orilla gritaba, pero él ya no escuchaba. El mar no lo estaba ahogando. Lo que lo mataba venía de adentro, un peso que llevaba cargando durante años. ¿Alguna vez has visto a alguien simplemente dejar de luchar? Antes de contarte cómo, una niña que no sabía nadar entró en ese infierno para cambiarlo todo. Comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, necesitas entender lo que sucede cuando la inocencia más pura se enfrenta a la desesperación más profunda. El conflicto de Mateo no empezó con esa corriente traicionera en la playa. Empezó 2 años antes, el día que perdió a su hijo de 6 años en un estúpido accidente de coche del que él se sentía enteramente culpable. Desde entonces, Mateo dejó de ser Mateo. Se convirtió en una sombra que caminaba, comía y respiraba, pero que había muerto por dentro. La playa, que antes era el lugar de risas y castillos de arena con el pequeño Lucas, se transformó en su purgatorio personal. Iba allí no para recordar los buenos momentos, sino para castigarse, para sentir el frío del viento y el rugido de un mar que le recordaba lo pequeño e impotente que era, lo mucho que había fallado como padre. Ese atardecer, el pánico en la orilla, era un espectáculo caótico y desgarrador. Un pequeño grupo de turistas y locales corríamos de un lado a otro sin saber qué hacer. Un hombre mayor intentaba llamar a emergencias, pero la señal era pésima. Una mujer lloraba con las manos en la cabeza, repitiendo: «Dios mío, se va a ahogar». Sus gritos se mezclaban con el estruendo de las olas, creando una sinfonía de angustia inútil. Yo estaba paralizado, viendo el cuerpo de mi amigo cada vez más lejos, sintiendo esa impotencia que te quema por dentro, esa rabia de saber que la tragedia está ocurriendo frente a tus ojos y tus manos están atadas. Lo que nadie en la orilla podía entender era que Mateo, en ese momento, sentía una extraña paz. Me lo confesó mucho después. Cuando la primera ola lo golpeó y lo arrastró, luchó por instinto, pero después de la segunda y la tercera, el agotamiento físico se unió al cansancio de su alma. Dejó de mover los brazos, se dejó llevar. No fue una decisión activa de quitarse la vida, sino la aceptación pasiva de un destino que, en el fondo de su corazón roto, sentía que merecía. El agua salada que entraba en su boca no le sabía a muerte, sino a liberación. Era el final de una lucha interna que lo consumía cada segundo de cada día. La casa que compartía con su esposa, Laura, se había convertido en un mausoleo silencioso. Las fotos de Lucas seguían en las paredes, pero nadie las miraba. La risa había sido reemplazada por un silencio denso, cargado de culpas no dichas y reproches mudos. Comían en extremos opuestos de la mesa, se cruzaban en los pasillos como dos fantasmas que compartían una misma pena, pero eran incapaces de consolarse. El amor que los había unido se había ahogado en un mar de tristeza. La desolación no estaba solo en el alma de Mateo. Había infectado cada rincón de su hogar, convirtiéndolo en un recordatorio constante de todo lo que habían perdido, un lugar del que ambos, en secreto, deseaban escapar. Y allí estaba él, flotando a la deriva mientras el sol teñía el cielo de unos colores naranjas y violetas casi insultantes por su belleza. Era una postal perfecta de una tragedia inminente. El mundo seguía siendo hermoso mientras un hombre bueno se dejaba morir. El viento frío que nos azotaba en la orilla parecía susurrar que ya no había nada que hacer, que la esperanza se había agotado.
Veíamos su cabeza aparecer y desaparecer entre las olas, cada vez más pequeña, cada vez más lejana. El tiempo se había detenido, suspendido en ese instante de horror y resignación. Estábamos presenciando el final, y un silencio pesado, casi sagrado, comenzó a caer sobre nosotros, aceptando lo inevitable. Cuando finalmente lo sacaron del agua, Mateo no parecía un hombre que acababa de ser salvado de la muerte. Parecía un ladrón al que le habían arrebatado su tesoro en el último segundo. Estaba en la arena, tosiendo agua salada, con el cuerpo temblando por el frío. Pero sus ojos estaban fijos en el horizonte, llenos de un vacío desolador. La gente a su alrededor celebraba, le daban palmadas en la espalda, le ofrecían mantas, pero él no reaccionaba. Era como si su cuerpo hubiera regresado a la orilla, pero su alma se hubiera quedado flotando allá lejos, en esa paz oscura que casi había alcanzado. No había gratitud en su mirada, solo una profunda y silenciosa derrota, el resentimiento de haber sido arrastrado de vuelta a una vida que ya no quería vivir. Los días que siguieron a ese incidente no trajeron alivio, sino que profundizaron la grieta que ya existía en su hogar. La rutina con Laura se volvió aún más insoportable. El casi ahogamiento se convirtió en el nuevo elefante en la habitación, un tema tan prohibido como el nombre de Lucas. Mateo pasaba las horas sentado en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, reviviendo no el pánico, sino la calma de rendirse. Laura, por su parte, se movía por la casa con una fragilidad que dolía, cocinando comidas que apenas se tocaban, limpiando un silencio que nunca se iba. El intento fallido de Mateo no los unió. En el miedo a perderlo, los separó aún más, confirmando que él ya se había ido, aunque su corazón siguiera latiendo. Una semana después, en contra de mi consejo y del de la propia lógica, Mateo volvió a esa misma playa. Yo me enteré más tarde. No fue en un atardecer dramático, sino en una tarde gris y ventosa, cuando el lugar estaba casi desierto. Se sentó en la arena fría, no muy lejos de donde las olas rompían con una violencia monótona. No sé qué buscaba allí. Quizás quería entender por qué había sobrevivido, o quizás, en el fondo, esperaba que el mar le diera una segunda oportunidad para terminar lo que había empezado. Estaba allí, inmóvil, como una estatua dedicada al dolor, dejando que el viento helado lo castigara, absorbiendo la desolación del paisaje como si fuera el único aire que merecía respirar. Fue entonces cuando Mateo la vio. A unos 20 metros de distancia, una niña pequeña, que no tendría más de 5 años, jugaba sola cerca de la orilla. Tenía un vestido de verano de color amarillo pálido, inadecuado para el frío de ese día, y un pequeño cubo rojo. Lo que le pareció extraño a Mateo no fue que estuviera sola, sino la increíble serenidad que proyectaba. No corría ni gritaba como hacen los niños. Simplemente se agachaba, recogía conchas con una concentración absoluta y las depositaba en su cubo, ajena al viento y al rugido amenazante del mar. Su presencia era un punto de calma inexplicable en medio de un escenario tan lúgubre. Una pequeña llama de color en un mundo de grises. Él la observó durante un rato, primero con indiferencia, luego con una extraña y creciente curiosidad. La niña dejó su cubo en la arena, se puso de pie y lo miró fijamente. No fue una mirada infantil, curiosa o tímida. Fue una mirada directa, profunda y extrañamente serena, como si lo conociera. Y entonces, con una calma que a Mateo le heló la sangre, empezó a caminar hacia él. No corrió. Sus pasos eran lentos, deliberados, sobre la arena húmeda. Cada paso que daba hacia él era un golpe silencioso contra el muro de aislamiento que Mateo había construido a su alrededor. Él sintió un impulso de levantarse e irse.
una necesidad de proteger su miseria de aquella inexplicable intrusión. La niña se detuvo a un par de metros de él, sin decir una sola palabra. El viento agitaba su vestido amarillo y su pelo oscuro, pero ella permanecía completamente quieta, con los ojos fijos en los suyos. El silencio entre ellos era más denso que el sonido de las olas. Mateo esperaba que le pidiera algo, que le preguntara por sus padres, que rompiera el hechizo, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirándolo, con una expresión que no era de pena ni de miedo, sino de un entendimiento puro y absoluto. Por primera vez en años, Mateo sintió algo distinto a la culpa o el vacío. Era una confusión profunda, una ligera fisura en su armadura de desesperanza, provocada por la presencia imposible de esa niña. Finalmente, rompiendo el hechizo que los envolvía, la niña dio 2 pasos, más hasta que sus pequeños pies descalzos casi tocaron los de Mateo. Abrió su cubo rojo, que hasta entonces él no había notado que estaba casi lleno de conchas, y con la misma delicadeza de un cirujano seleccionó una. Era una concha blanca, perfectamente lisa, con una espiral impecable en el centro. Sin decir una palabra, la extendió hacia él. Su pequeña mano permanecía firme en el aire, ofreciéndole aquel tesoro. Mateo se quedó inmóvil, sintiendo una batalla dentro de sí. Una parte de él, la parte rota y amargada, quería gritarle que lo dejara en paz, que se llevara su estúpida concha. Pero otra parte, una voz que no había escuchado en años, le susurró que la aceptara. La mano de Mateo tembló visiblemente cuando se movió para tomarla. Sentía como si estuviera levantando una roca de 100 kilos, un esfuerzo sobrehumano para un gesto tan simple. Sus dedos, fríos y entumecidos por el viento, rozaron los de ella al coger la concha, y en ese instante, una corriente eléctrica, un calor inexplicable, recorrió su brazo. La concha no estaba fría como la arena o el aire, estaba tibia, casi viva, como si contuviera el calor de un sol que ya se había ocultado. La niña retiró su mano y le dedicó un levísimo asentimiento, una mirada que no juzgaba, sino que parecía decir, «Ya está, ya lo tienes». Mateo bajó la vista hacia la concha en su palma, sintiendo ese calor antinatural extenderse por todo su cuerpo. Una sensación extraña y reconfortante. La niña, como si su misión estuviera cumplida, se dio la vuelta y se sentó en la arena a pocos metros de él. Volvió a su tarea de antes, sacando conchas de su cubo y tratando de apilarlas para formar una pequeña torre. Era un intento torpe y adorable. Cada vez que colocaba una sobre otra, la estructura se derrumbaba, pero ella no mostraba ninguna frustración. Simplemente volvía a empezar, con una concentración absoluta. Viendo su seriedad infantil, su empeño en una tarea tan inútil y frágil, algo se rompió en el rostro de Mateo. En la comisura de sus labios apareció una contracción, un espasmo involuntario. No fue una sonrisa, pero fue el fantasma de el primer movimiento de un músculo facial que llevaba años paralizado por el dolor. De repente, mientras observaba un barco pesquero que se recortaba a lo lejos contra el cielo morado, la niña levantó su dedito y señaló en esa dirección. Con una voz clara y suave que apenas se elevó por encima del sonido del mar, dijo una frase que hizo que el corazón de Mateo se detuviera por completo. «Mira», susurró ella, «el capitán de las nubes». El aire se le escapó de los pulmones a Mateo en un silbido. «Capitán de las nubes». Ese era el nombre exacto, el nombre secreto y absurdo que su hijo Lucas, con su imaginación desbordante, le había puesto a todos los barcos que veían juntos desde esa misma playa. Nadie más en el mundo podía saberlo. Era un secreto enterrado con su hijo, un eco de una felicidad que creía perdida para siempre.
Mateo no pudo contenerlo. Una única lágrima caliente y pesada se deslizó por su mejilla, trazando un surco en la piel curtida por el sol y la sal. No era una lágrima de tristeza ni de dolor. Era una lágrima de asombro, de incredulidad, de una liberación tan profunda que le dolía físicamente. El peso insoportable que sentía constantemente sobre su pecho no desapareció, pero cambió de naturaleza. Dejó de ser una losa de culpa para convertirse en algo más ligero, más parecido a la nostalgia. Por primera vez en 2 años, no sintió que el recuerdo de su hijo lo estaba matando, sino que, de alguna manera inexplicable, lo estaba tocando, saludándolo desde un lugar que no podía comprender. Miró a la niña, pero ella ya no miraba al barco, lo miraba a él. Se quedaron así, en silencio, durante un tiempo que a Mateo le pareció eterno y a la vez fugaz. Él, con la concha tibia en una mano y la mejilla húmeda por una lágrima sanadora. Ella, sentada con las piernas cruzadas, observándolo con esa serenidad de otro mundo. El viento seguía soplando, pero ya no se sentía como un castigo. Las olas seguían rompiendo, pero ya no sonaban como una amenaza. Todo el paisaje, que antes era un reflejo de su desolación, se había transformado en un escenario sagrado, el testigo de un milagro silencioso que nunca podría contarle a nadie. No sabía quién era esa niña, ni de dónde había salido, pero en ese momento, en esa playa gris, le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de respirar sin que le doliera. Cuando Mateo regresó a casa esa tarde, no dijo ni una sola palabra, lo cual no era nada nuevo. Laura lo vio entrar, con la ropa húmeda y la mirada perdida, y se preparó para otra noche de un silencio que cortaba el aire. Sin embargo, algo en él era distinto. No era la ausencia total de antes, ese vacío que absorbía toda la luz de la habitación. Esta vez, su silencio era introspectivo, casi meditativo. Llevaba la mano derecha cerrada en un puño, como si protegiera algo frágil y precioso. Laura no se atrevió a preguntar qué era. Solo notó que su marido, por primera vez en mucho tiempo, no parecía un hombre que huía de un fantasma, sino alguien que acababa de encontrar uno, y no estaba seguro de qué hacer con él. Esa noche ocurrió el primer milagro palpable, aunque nadie lo llamó así. Por primera vez en 2 años, Mateo durmió profundamente. No fue el sueño agitado y superficial al que Laura se había acostumbrado. Ese estado de duermevela interrumpido por susurros y movimientos bruscos. Fue un sueño profundo, inmóvil, reparador. Laura se despertó en mitad de la noche por la inusual quietud y con el corazón en un puño se acercó a él para comprobar si respiraba. Respiraba sí, pero con una calma que no le había visto desde antes de la tragedia. Era una paz tan antinatural en él que en lugar de tranquilizarla, la llenó de una extraña inquietud. Era como ver una estatua de piedra de repente ablandarse, un cambio tan sutil como imposible de ignorar. Semanas después, Mateo me confesó lo que había pasado en ese sueño. No soñó con el accidente, ni con el hospital, ni con la culpa que lo carcomía despierto. Soñó con una tarde de verano en el patio trasero, 2 años antes de que todo se rompiera. Soñó con el olor exacto del pelo de Lucas después de un baño, con el tacto de sus manitas pegajosas de helado de fresa y con el sonido de su risa mientras intentaba atrapar pompas de jabón. No era un recuerdo doloroso, sino increíblemente vívido y cálido, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Se despertó con la sensación de ese calor todavía en el pecho. Un calor idéntico al que había sentido en la concha que la niña le entregó en la playa. El evento más inexplicable, sin embargo, ocurrió 3 días después, a plena luz del día. En la habitación de Lucas, que había permanecido intacta como un santuario,
Había una pequeña caja de música con forma de carrusel. Había sido su juguete favorito. No funcionaba desde hacía años. La cuerda estaba rota. Mientras, Mateo y Laura estaban en la cocina, sumidos en su habitual silencio, un sonido suave y melódico empezó a flotar desde el pasillo. Era la melodía de la caja de música. Ambos se quedaron helados, mirándose con los ojos muy abiertos. No era un sonido fuerte ni aterrador, sino una melodía dulce y nostálgica que llenaba la casa. Se levantaron lentamente y fueron a la habitación. La caja de música estaba sobre la cómoda, girando y sonando por sí sola. La reacción de Laura fue una mezcla de terror y confusión. Al principio pensó que el dolor finalmente la había quebrado, que estaba alucinando. Pero Mateo también lo oía. Se acercó a la caja de música y con una delicadeza que Laura no le había visto en años, la tocó. La música se detuvo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier otro que hubieran compartido. Laura lo miró, con lágrimas de miedo y desconcierto en los ojos, y le preguntó en un susurro: «¿Qué está pasando, Mateo?». Él no tenía respuesta. Solo abrió la mano y le mostró la concha blanca y perfecta que ahora llevaba siempre en el bolsillo. No era una explicación, pero para él, de alguna manera, lo conectaba todo. El cambio más grande y visible fue cuando Mateo, por voluntad propia, empezó a pasar tiempo en la habitación de Lucas. Ya no la evitaba como si fuera una cámara de tortura. Entraba y se sentaba en la pequeña silla junto a la ventana, simplemente observando. Un día, Laura lo encontró sosteniendo uno de los dibujos de su hijo, un barco con nubes que parecía un garabato infantil, pero Mateo no lloraba. Sus dedos recorrían el papel con una especie de reverencia, de aceptación. Laura lo observaba desde la puerta, sintiendo que estaba perdiendo a su marido por segunda vez, pero de una manera completamente diferente. Ya no se lo llevaba la pena, sino un misterio que había llegado de la mano de una niña en una playa desierta. Un misterio que lo estaba sanando de una forma que la lógica no podía explicar. El cambio más profundo, sin embargo, se gestaba en silencio dentro de las paredes de la casa, y fue Laura quien lo descubrió. Ella veía a Mateo caminar por los pasillos con una serenidad que le erizaba la piel. Lo encontraba a menudo en el sofá con la mirada perdida, pero no en el vacío, sino en la concha blanca que sostenía en la palma de su mano, como si fuera un rosario o una llave. Este nuevo Mateo, silencioso pero no ausente, tranquilo pero no en paz, la desconcertaba y en el fondo la asustaba. Sentía que él había cruzado una frontera invisible hacia un lugar al que ella no tenía acceso, y que la niña de la playa, esa figura que parecía sacada de un sueño, era la guardiana de esa frontera. Una mañana de sábado, incapaz de soportar más el peso de lo inexplicable, Laura tomó una decisión, impulsada por una mezcla de miedo, desesperación y una necesidad visceral de encontrar una explicación lógica. Decidió hacer algo que había evitado durante 2 años: ordenar a fondo la habitación de Lucas. No se trataba de limpiar el polvo o ventilar, sino de abrir las cajas, revisar los cajones, tocar sus cosas. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, una pista que conectara la historia de Mateo con la realidad tangible. Quizás encontraría el dibujo de una niña que él hubiera visto en algún libro, algo que su mente traumatizada hubiera transformado en una aparición. Buscaba una respuesta racional para no tener que enfrentarse a la aterradora posibilidad de que no la hubiera. Con el corazón encogido, abrió un viejo baúl de madera donde guardaban los tesoros de Lucas, sus dibujos, sus manualidades del colegio, sus piedras favoritas. El olor a papel y a ceras de colores la golpeó como una ola de nostalgia. Fue sacando los dibujos uno a uno. Allí estaba su casa con un sol sonriente,
un coche rojo con ruedas cuadradas, un retrato de ella y Mateo como dos figuras de palitos. Y entonces, entre todos ellos, vio uno que la hizo detenerse en seco. Era una hoja de papel ligeramente arrugada, dominada por una pequeña figura en el centro. Una figura que llevaba un vestido de un amarillo pálido y sostenía un cubo rojo. El aire se le escapó de los pulmones. Sostuvo el dibujo con manos temblorosas. La niña estaba dibujada con la torpeza encantadora de un niño de 6 años, pero los detalles eran inequívocos. El pelo oscuro y liso, el vestido amarillo, el cubo rojo. Era ella. Era la niña que Mateo le había descrito con una precisión febril tras su regreso de la playa. La niña cuya existencia Laura había archivado en su mente como una alucinación, un producto del shock y la hipotermia. Pero no era una alucinación, era real, o al menos lo había sido en la mente de su hijo mucho antes de que apareciera en esa playa. El dibujo no era un recuerdo, era una profecía. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un miedo frío y primitivo ante lo imposible hecho papel. El pánico se apoderó de ella cuando su mirada se fijó en la esquina inferior del dibujo. Junto a la figura de la niña, con la caligrafía irregular y grande de Lucas, había un nombre escrito: Sofía. Sofía. El nombre resonó en el silencio de la habitación como un trueno. Ella y Mateo conocían a cada uno de los amigos de Lucas del colegio y del parque. Jamás habían oído ese nombre. No existía ninguna Sofía en su círculo. ¿Quién era esa niña? Una amiga imaginaria que Lucas nunca les había mencionado. La idea, que en otro momento le habría parecido tierna, ahora se sentía siniestra. La concha, la caja de música, la calma de Mateo. Todo empezó a conectarse en su mente, formando una imagen aterradora que no se atrevía a mirar de frente. Con el dibujo aún en la mano, Laura corrió al pequeño despacho. El nombre Sofía había despertado algo en su memoria, un fragmento oscuro y enterrado del día del accidente. Encendió el viejo ordenador y con los dedos volando sobre el teclado buscó los archivos de noticias de aquella fecha. Durante 2 años se había negado a leer los detalles. Era demasiado doloroso. Pero ahora necesitaba saber. Escribió las palabras clave: accidente, la fecha, el nombre de la carretera. Aparecieron varios artículos, la mayoría fríos y burocráticos. Pero uno, de un periódico local, era más extenso. Hablaba de la tragedia, de las condiciones de la carretera, y mencionaba que en la colisión se habían visto implicados 2 vehículos. Su corazón latía con una fuerza brutal. Hizo clic en el enlace. El texto era un muro de palabras que apenas podía enfocar, pero sus ojos buscaron frenéticamente los nombres. Y allí estaba. El artículo detallaba que en el otro coche viajaba una familia. El periodista lamentaba la terrible coincidencia, la pérdida de 2 vidas jóvenes en el mismo instante. La primera, su hijo Lucas, y la segunda, una niña de 5 años que viajaba en el asiento trasero del otro vehículo. Su nombre era Sofía. El artículo incluía una pequeña foto de ella, una imagen de un anuario escolar. Llevaba el pelo oscuro y liso y una sonrisa tímida, y vestía un suéter de un inconfundible color amarillo pálido. Laura soltó el aire en un gemido ahogado. La niña de la playa no era un ángel, era un fantasma, el fantasma de la otra víctima. Laura salió del despacho como si hubiera visto un fantasma, pálida, con los labios sin color y las manos temblando de una forma incontrolable. En una mano sostenía la hoja de papel arrugada y en la otra su teléfono móvil con la pantalla encendida. Cruzó el pasillo en silencio, cada paso resonando en la quietud de la casa. Mateo estaba en el salón, sentado en el sofá,
con la mirada clavada en la concha blanca que reposaba en su palma. No se dio cuenta de la presencia de Laura hasta que ella se detuvo frente a él, proyectando una sombra sobre su ensimismamiento. Él levantó la vista, y al ver la expresión de su rostro, una mezcla de terror y revelación, supo que algo fundamental acababa de romperse para siempre. El aire se volvió pesado, cargado de una verdad que estaba a punto de explotar. Ella no dijo nada. Simplemente, con un gesto lento y solemne, le tendió el dibujo de Lucas. Mateo lo tomó, confundido. Sus ojos recorrieron las líneas torpes, la figura de la niña con el vestido amarillo y el cubo rojo. La reconoció al instante. Era ella, la niña de la playa. Una oleada de confusión y frío lo recorrió. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Laura también la había visto? Era una locura compartida, una alucinación producto del trauma colectivo. Miró a su esposa, buscando una respuesta en sus ojos, pero solo encontró el reflejo de su propio espanto. ¿De dónde? Empezó a preguntar, pero la voz se le quebró. No podía ser real, era un dibujo de su hijo, hecho años atrás. Un imposible que ahora sostenía en sus manos. Sin darle tiempo a procesar el shock, Laura le mostró la pantalla del teléfono. Le señaló un párrafo en la noticia del accidente. Mateo tuvo que entrecerrar los ojos para enfocar las letras, que parecían bailar ante él. Leyó sobre el segundo vehículo, sobre otra familia destrozada. Y entonces vio el nombre, Sofía, y junto al nombre una pequeña foto de anuario escolar, la misma cara serena, el mismo pelo oscuro, el mismo suéter amarillo pálido, el dibujo, la playa, la caja de música, la concha tibia. Todo encajó en su mente en una explosión de claridad aterradora. El aire se le escapó de los pulmones y tuvo que apoyarse en el sofá para no caer. No era un ángel, no era una alucinación, era real, era la otra niña. Y entonces Mateo se rompió. No fue un llanto de tristeza como los que había tenido durante 2 años. Fue un sollozo gutural. Un lamento que venía de las profundidades de su alma, arrancado de un lugar donde el dolor y el asombro se fusionaban. Se dejó caer de rodillas al suelo, con el dibujo y el teléfono caídos a su lado, y lloró con una desesperación que era, a la vez, una liberación. Laura se arrodilló a su lado, no para consolarlo, sino para compartir su colapso. Lloraron juntos, abrazados en el suelo de su sala, no por la pena de la pérdida, sino por el peso insoportable de un milagro terrible. Eran 2 náufragos aferrándose no a la esperanza, sino a la certeza de lo imposible, a una verdad que era demasiado grande para sus corazones rotos. Cuando el llanto amainó, dejando tras de sí un silencio exhausto y sagrado, Mateo levantó la vista y miró a Laura. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, ya no contenían el vacío de la desesperación, sino una comprensión profunda y escalofriante. Recogió la concha blanca del suelo. «No vino a salvarme», susurró, y su voz sonó extraña en la quietud de la habitación. «Ella no estaba allí por mí». Laura lo miró, entendiendo sin necesidad de más palabras. La presencia de Sofía en esa playa no había sido un acto para evitar su muerte. Había sido un encuentro, un mensaje del otro lado. La confirmación de que sus hijos, unidos por la misma tragedia, seguían juntos de alguna manera, en algún lugar que ellos no podían ni empezar a imaginar. La culpa que había carcomido a Mateo durante 2 años, la idea de que su hijo había muerto solo por su culpa, se transformó en ese instante. No desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en la pieza de un puzzle mucho más grande y complejo. El destino, o la vida, o Dios, había entrelazado sus historias de una manera brutal e incomprensible.
Sofía no había venido a traerle paz a él, sino a mostrarle que Lucas no estaba solo, que en su partida había encontrado a alguien. La vida les había arrebatado a sus hijos, pero en un acto de equilibrio cósmico y cruel, se los había devuelto por un instante, no como una bendición, sino como una cuenta que finalmente se saldaba, una deuda de almas que se pagaba frente a sus ojos. Se quedaron en el suelo durante horas, en silencio, mientras la luz de la tarde se desvanecía por la ventana. Por primera vez en 2 años no estaban separados por su dolor, sino unidos por un secreto compartido. La casa ya no se sentía como un mausoleo lleno de ausencias, sino como un lugar donde el velo entre los mundos se había rasgado por un momento. El silencio ya no era un abismo entre ellos, sino un espacio sagrado lleno de una presencia invisible, la de 2 niños que habían encontrado la forma de decir adiós. Nunca hablarían de ello con nadie. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Era su verdad, su carga y su milagro, una herida que nunca sanaría, pero que, a partir de ese día, aprenderían a llevar juntos. Si conoces a alguien que carga con un peso que no puede nombrar, a alguien que necesita sentir que no está solo en su lucha, por favor, comparte este video con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos que nos recuerdan que hay misterios que la razón no puede explicar. Gracias por escuchar. Aquel derrumbe en el suelo del salón no fue un final, sino un punto de partida. Cuando las lágrimas se secaron, quedó un silencio que no se parecía a ninguno de los que habían vivido antes. Ya no era el silencio hostil y cargado de culpas no dichas que los había separado durante 2 años. Este era un silencio compartido, un espacio sagrado construido sobre los escombros de una verdad imposible. Se levantaron del suelo, no como 2 extraños que habitaban la misma casa, sino como 2 supervivientes de un naufragio que de alguna manera habían encontrado la misma tabla a la que aferrarse. Ya no se miraban con acusación o pena, sino con el asombro de quien ha visto el otro lado del velo y ha regresado, cambiado para siempre, sabiendo que su dolor era parte de una historia mucho más grande y misteriosa de la que jamás hubieran imaginado. Pocos días después, Mateo hizo algo que no había hecho desde antes del accidente. Bajó al pequeño taller del sótano, un lugar que había quedado congelado en el tiempo, cubierto de una fina capa de polvo y abandono. Sus viejas herramientas de carpintería estaban allí, esperando. Con un gesto lento, casi ceremonial, cogió un trozo de madera de nogal. No tenía un plan, no sabía qué iba a hacer, pero al sentir la textura áspera de la madera bajo sus dedos, algo se activó dentro de él. El simple acto de lijar, de seguir la veta, de sentir el olor a serrín, se convirtió en una forma de meditación. Ya no estaba huyendo de los recuerdos de su hijo. Estaba construyendo algo nuevo a partir de ellos, transformando el dolor paralizante en una energía creadora, un movimiento hacia adelante, por pequeño que fuera. Laura lo observaba desde la escalera, sin atreverse a interrumpir. Ver a Mateo en el taller concentrado, con una serenidad que no era resignación sino propósito. Fue como ver un brote verde en una tierra que creía muerta para siempre. Durante 2 años había llorado la pérdida de su hijo y en silencio también la de su marido. Pero ahora, en ese hombre cubierto de serrín, reconocía destellos del Mateo del que se había enamorado. El hombre que encontraba paz en crear cosas con sus manos. Una esperanza frágil, casi dolorosa por su delicadeza, comenzó a florecer en su pecho. No era alegría, no todavía. Era algo más profundo, la intuición de que no todo estaba perdido, de que tal vez, solo tal vez, podrían aprender a vivir de nuevo, no a pesar de su herida, sino a través de ella. Con el paso de las semanas, la atmósfera en la casa cambió sutilmente.
La sensación de una presencia constante, esa tensión eléctrica que había culminado con la melodía de la caja de música, comenzó a disiparse. Era como si la misión de Sofía, fuera cual fuera, se hubiera cumplido. Un día, Mateo sacó la concha blanca de su bolsillo y, en lugar de aferrarla con la desesperación de un náufrago, la colocó sobre la repisa de la chimenea, junto a una foto de Lucas. Ya no la necesitaba como un ancla. El mensaje había sido entregado. La casa dejó de sentirse como un lugar embrujado y empezó a sentirse, de nuevo, como un hogar. Un hogar marcado por una ausencia imborrable, sí, pero también bendecido por un milagro silencioso que les había permitido entender que las almas que amamos nunca nos dejan del todo. Empezaron a dar pequeños pasos juntos para volver al mundo. Un café en una terraza, un paseo por el parque al atardecer, cosas que antes eran impensables. Al principio apenas hablaban, pero el silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un puente. Un día, mientras caminaban por un sendero arbolado, una ráfaga de viento hizo caer una lluvia de hojas doradas sobre ellos. Laura se detuvo, y por primera vez en años, una sonrisa genuina, aunque melancólica, iluminó su rostro. Mateo le devolvió la sonrisa. Fue un instante fugaz, pero en ese pequeño gesto estaba todo. La aceptación de su nueva realidad, la gratitud por estar juntos en ella y la promesa silenciosa de que seguirían caminando un paso a la vez, aprendiendo a encontrar la belleza incluso en medio de las cicatrices. El trozo de madera de nogal en el taller de Mateo se fue transformando lentamente. Con una paciencia y un amor que venían de un lugar renovado, talló dos figuras. Un niño pequeño que sostenía la mano de una niña con un vestido sencillo. No intentó replicar sus rostros, solo sus esencias, su unión. Cuando se lo mostró a Laura, ella entendió de inmediato. Decidieron crear una pequeña fundación, un fondo para ayudar a otras familias que habían sufrido pérdidas similares, para ofrecerles el apoyo que ellos nunca tuvieron. La llamarían la Fundación Lucas y Sofía. Su dolor no había desaparecido, pero lo habían transformado en un legado, un faro de esperanza para que otros náufragos en el mar de la pena supieran que no estaban solos. Su propósito ya no era sobrevivir, sino ayudar a otros a hacerlo. Nunca volvieron a la playa del atardecer, no lo necesitaban. La lección que aprendieron allí se quedó grabada en sus almas para siempre. La vida, en su misterio a veces cruel y a veces milagroso, les había enseñado que el amor es una energía que no se destruye, solo se transforma. Aprendieron a vivir con una dualidad constante. La tristeza profunda de una ausencia que nunca se iría y la paz inquebrantable de saber que sus hijos estaban juntos, cuidándose mutuamente en ese lugar al que el capitán de las nubes los había llevado. Su fe no era en un Dios abstracto, sino en la conexión invisible que une a las almas, una conexión tan real y poderosa como la corriente que casi se llevó a Mateo, y tan delicada y sanadora como el toque de la mano de una niña.